Bien, este video tiene como propósito explicar cómo se genera la modulación de anchura de pulso, que son comúnmente empleados en las fuentes conmutadas u otros circuitos, como pueden ser los inversores. Pero en este en específico trata de la comparación de una señal rampa, que es el color naranja, y una señal de CD, que es la color azul. Para eso, esas dos señales de voltajes son comparados, por la redundancia, a través de un comparador. El comparador que estamos usando es el LM339. Cabe aclarar que los comparadores son de colector abierto. Entonces, como estamos alimentando la parte positiva a VCC, su salida máxima va a ser de más 12 voltios. Si VCC es 12 voltios, a más saturación de 12 voltios. Como el pin el 12 lo estoy poniendo a tierra, el voltaje, en vez de irse a menos 12 voltios, se iría a tierra. O sea, aquí el PWM no tendría voltajes negativos, ¿sí? Como son de 0 a 12 voltios, realmente no es una señal TTL que pueden ser, que quisieran usarse en circuitos de circuitos lógicos, ¿no? O sea, para otros tipos de control. Bien, para empezar tenemos que ver cuando nosotros comparamos. Tengo una opción A, que es esta, la parte superior, y opción B en la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia entre ambos dos casos? Pues que la rampa se está conectando al pin positivo. Caso 2, la rampa está conectándose al pin negativo. ¿Qué efectos hay sobre la salida? Explicamos lo siguiente. Entonces, en el video anterior explicábamos cómo podríamos aterrizar un circuito de control en las fuentes conmutadas más apegado a la realidad. Tenemos un ejemplo que tenemos un ciclo de trabajo de punto 41. Sabiendo que el ciclo de trabajo es igual al tiempo encendido sobre T, sobre el periodo, entonces podemos pensar que el tiempo encendido está directamente relacionado con el ciclo de trabajo. ¿Sí? También podemos calcular el ciclo de trabajo como Vout sobre Vin de mi sistema que nosotros requiero y lo que se tiene, ¿no? Entonces el tiempo de encendido va a ser igual al ciclo de trabajo por el periodo. El periodo, recuerden que sería, en este caso, quiero aprovechar que el periodo está definida por la rampa. La rampa, si yo tengo una rampa, en este caso vamos a poner ejemplo de 20 kHz. Entonces quiero definir que la frecuencia de conmutación de este circuito es igual a 50 microsegundos, ¿sí? Entonces en esos 50 microsegundos tenemos, entonces el tiempo de encendido realmente sean de 20.4, me parece, microsegundos. Entonces, pero ¿cómo se realiza esto? Recuerden que lo que queremos es un pulso con un ancho de 20.5 o 20.4 microsegundos. Bueno, si multiplicamos 50 micros por 0.41, pues me da, de nuevo, 50 micros por 0.41, 20.5 microsegundos. Es el ancho del pulso, o sea, menos de la mitad. Entonces, por eso aquí puedo pensar de que de aquí a aquí sería 0.41 y de aquí a aquí sería de 0.59. Sumando el ciclo de trabajo completo, el T-on más T-off sería el periodo. Entonces vamos a poner el primer caso, ¿no? Que el azul lo estoy poniendo aquí, que sería el voltaje de CD, que este caso es la que se está variando. Recuerden que la rampa es una señal, la naranja es una señal de amplitud constante, de frecuencia constante, todo constante, ¿no? Lo único que está variando es el valor de CD, que está entrando en el pin 6, o en el caso 2 en el pin 7. Entonces yo puedo variar la CD a través de un potenciómetro, ¿sí? A través de un potenciómetro, y ahí yo puedo incrementarlo hasta el 100% o a 0%, o 0 o hasta 1, o a 0.5 a 0.41, que es este caso. Entonces, si analizamos la comparación de estas señales, que es este ejemplo, la rampa entra en el pin 7 y la azul en el pin 6, obtenemos lo siguiente. Como sabemos que es que la resta aritmética
es el voltaje que entra en el pin 6, 7, perdón, menos el voltaje que entra en el pin 6. Y si observamos, ambas señales son positivas. Entonces significa que en el lapso número 1 tendríamos un voltaje, este voltaje positivo menos este voltaje que es más positivo que la naranja. Entonces la resta aritmética me daría un resultado negativo. Por lo tanto, mi voltaje de salida sería negativo el resultado de la resta numérica aritmética por la ganancia, que es infinita, sería a menos infinito, pero como no tengo voltajes negativos, sería 0 voltios, es decir, tendríamos exactamente este caso, 0 voltios. Pero cuando la rampa sigue creciendo, llega un instante en que la rampa ya es mayor que el azul, hacemos la resta nuevamente. Un valor positivo menos un valor positivo que es menor al naranja me da una resta aritmética positiva. Entonces tengo una resta numérica positiva por la ganancia infinita, sería a más infinito, pero como no tengo un voltaje infinito, sino que lo que tengo es voltaje más 12 voltios, esto sería a 12 voltios, que es este caso, va a 0 voltios, cambia de estado acá arriba y este va a más voltaje de saturación y se mantiene hasta aquí, hasta que nuevamente el naranja cae y se llega a 0 voltios nuevamente. Entonces esta sería la explicación para el caso número 1. Vayamos al caso número 2, donde yo ya invierto mis señales de entrada a través de los pines. Entonces lo que hacemos es que ahora hacemos la resta. Va esta menos esta. Siempre ponemos esta, ¿no? La de 7 menos la 6. Entonces sería más este voltaje menos este voltaje me da una resta aritmética positiva, más multiplicada por la ganancia. Entonces realmente tendría una señal de este tipo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos sería a más 12 voltios y se mantiene. Cuando llega a ser mayor la naranja sería la azul, ¿va? Menos la naranja me da una resta aritmética negativa, que como ya dijimos, como no tengo voltaje negativo, se va a 0 voltios. ¿Cuál es la conclusión de esta situación? Que si yo uso esta configuración superior con las señales triangular y CD así como está, y yo requiero 41% del tiempo encendido, estaríamos incorrectamente, estaríamos inyectando su complemento, es decir, estaríamos inyectando esta opción. Quedaría, si yo inyecto esto así, uso la primera opción, esta opción, y quiero yo 41%, punto 41, realmente ahí estaríamos realmente inyectando ¿cuánto sería? Multipliquemos punto 59, en vez de punto 41 sería punto 59. Tenemos, en vez de 20.5 segundos, microsegundos, estamos inyectando un tiempo de encendido de 29.5 en lugar de 20.5, entonces sería un error. Pero más adelante voy a explicar en la situación del video anterior, ¿no? Entonces, una de dos, quiero solucionar este problema, pues uso la opción número 2, la opción, perdón, de abajo, ¿no? En la opción, esta opción, en la que cambio la señal de entrada en los pines. Si se dan cuenta, con solamente intercambiar las señales de entrada al comparador, ahora sí yo tengo un ciclo de trabajo de punto 41 y si corresponde a los 20.5 microsegundos. O sea que en esta configuración es el correcto. Si solo si no estoy usando yo un transistor inversor. ¿Por qué lo menciono? Porque es la que estamos usando nosotros en nuestro video anterior. Entonces, vamos a comprobar estas dos configuraciones. Para eso ya tengo acá un generador de PWMs. Aquí está. Aquí quiero un ciclo. Aquí está la rampa de 0 a 10 voltios, 50 microsegundos. Esta es una rampa. Aquí está la roja. El azul. Aquí es interesante ver este punto porque requerimos, recuerden de que requerimos un ciclo de trabajo de punto 41, es decir, mi voltaje de salida entre mi voltaje de entrada.
Entonces aquí, si estamos diciendo que quiero, aquí mi voltaje de entrada serían los 10 voltios y yo requiero, si voy a usar esta opción, digamos, de punto 41, el ciclo de trabajo, ¿qué valor de voltaje requiero? Pues obviamente es 10, como es 10, pues requeriríamos de 4.1 voltio, ¿no? 4.1 voltio y 10 voltios para tener un ciclo de trabajo de punto 41. Entonces aquí hacemos lo siguiente, si estoy alimentando con 12 voltios que lo traigo de la fuente y aquí requiero 4.1 voltios por la ley de Kirchhoff, nos da que nos falta 7.9 voltios, entonces 7.9 más 4.1 tendría yo los 12 voltios. Luego, si en esta resistencia tengo 7.9 voltios y puse yo una resistencia que tenía por ahí tirada y la puse yo ahí de 6.1 kiloohmios, me da un amperaje de 1.295 miliamperios. Si esta es la corriente atraviesa toda la rama, entonces yo digo, aquí tengo 4.1 voltios y tengo una corriente que la atraviesa de 1.95 miliamperios, por la ley de Ohms calculo la resistencia. Esta resistencia me da un valor de 3.66 ohmios, o sea, de 3.16 kilo ohmios. Y vamos a pensar que tengo un potenciómetro por ahí tirado también y lo pongo de 10 kilos. La cuestión a qué el potenciómetro, a dónde lo tengo que calibrar. Entonces aquí ya lo configuro yo que los pasos fueran de en por 1, variándolo yo con incrementos muy pequeños. Entonces yo sé que si son 10, por ejemplo, si lo pongo de 100%, si lo pongo en 100%, significa que tengo 10 kiloohmios. Si lo pongo a 50%, significa que tengo 5 kiloohmios, pero yo requiero de 3.16 kiloohmios, entonces debo de ponerlo a 3.1%, 31%, que respondería a 3.1 kiloohmios. Para verificar, pongo un voltímetro, tengo que checarlo como su potenciómetro, lo tengo que calibrar que sea 4.1 voltio. ¿Sí? Y esto vamos a ponerlo como estaba en el primer caso. ¿Sí? Lo borramos para que sea idéntico al primer caso, que la rampa entra en el positivo y la negativa entra la CD. Entonces la corremos. Ahí va a estar corriendo. Vuelvo a mencionar que es importante que en la simulación se ponga, porque por default, repito, lo voy a repetir nuevamente para los que no lo han checado, que así viene por default el multisim, y si nosotros lo corremos realmente aparece este tipo de señales, ¿no? Que este tipo de señales pues no se puede analizar. Entonces lo que se hace es simularlo, incrementar los pasos de integración, lo pongo que tengo a ceros, el máximo pasos de integración sean muy chiquititas. Yo ya vi que con 8 es más que suficiente. Si lo pongo 9, puede ser que me marque error. Vamos a ver qué pasa con 9, que va a ser muy lenta, pero con mucho mayor precisión. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, está muy lenta, entonces no conviene ponerlo con tiempo de integración muy pequeña. Yo ya lo he verificado que funciona muy bien con el 8, ¿no? Entonces lo simulamos. Si cerramos estos avisos, ahí está. Y nos damos cuenta que efectivamente el ancho de pulso no corresponde al 41%, porque tengo lo que habíamos dicho acá, tengo esta opción es la que yo tengo, esta es la que está armada ahorita en Multisim y estoy obteniendo la señal. Cuando yo lo estoy configurando para 41% el tiempo de encendido, o sea, .41, o sea, 20.5 microsegundos, entonces es erróneo. ¿Cómo lo puedo corregir yo para que yo tenga realmente la opción verde, que es la que yo si quiero? Entonces veo que la rampa debe entrar en negativo y la CD en el positivo. Entonces corregimos esta parte. La corremos.
Vamos a esperar que por lo menos una ventana del osciloscopio. Ahí está, observamos que ahora sí, efectivamente esta situación corresponde a esta que es la deseada, ¿no? Entonces, con eso podemos decir que la configuración correcta sería esta. Pero en nuestro caso, que estamos usando en el video anterior un circuito con inversor para poder polarizar adecuadamente al interruptor de la fuente conmutada a través de un MOSFET, estamos usando un inversor, por eso se usa el complemento. Yo lo estoy llamando como complemento, ¿no? Pero no es meramente. Entonces se está usando esta con una etapa inversora. Fíjense bien, estoy usando la rampa en el pin positivo, el negativo la C del control, y aquí tendría yo, como decía anteriormente, el ciclo de trabajo no de punto 41 sino de punto 59, ¿no? No es punto 59, ¿no? Sería de... Porque estaba hablando mucho de punto 41. Sí, punto 59 es correcto. Pero es como le decía, es error. Pero cuando yo estoy usando este inversor, recupero en este PWM el punto 41. Para eso vamos a simularlo. Garantizamos nuevamente lo que dije hace rato, que el voltaje en este control sea de 4.1. Habíamos puesto de punto 31, pero tenemos de 4 voltios, ¿no? Y necesitamos de 4.1, entonces incremento a un 32% del potenciómetro para que me dé los 4.1. Con esto es más que correcto. La paramos. Vamos a ver las señales para analizar. Vemos de que efectivamente mi salida es de punto 41. O sea, este circuito corresponde al video anterior, que es esta. Aquí está. Por eso le decíamos que con este circuito ya estoy garantizando que estoy inyectando un ciclo de trabajo, el tiempo encendido de este transistor de punto 41, es decir, de 20.5 microsegundos. Pues bien, con esto terminamos la explicación de la generación de PWM, de modulación de anchura de pulso, que cómo funcionan los comparadores, ¿va? El tips del colector abierto, la interpretación del ciclo de trabajo. Bien, pues con esto terminamos el video y esperando de que cualquier duda que tengan, pues me la hagan saber en sus comentarios. También a sabiendas que puedo cometer errores y los comentarios de la corregir errores de fe de ratos, pues sería muy adecuado de mi parte también corregir los posibles errores, ¿no? Pero espero que sí haya quedado mejor explicado el control de PWMs.